Esta es la historia de Enrique. Por cuestiones legales me reservo el apellido. Enrique fue mi primer patrón. Yo tenía 24 años y llegaba de Chaco para probar suerte en Buenos Aires. Y el primer trabajo que conseguí fue en una funeraria. Era un trabajo muy bien pago. Primero, porque nadie quería tomarlo. Y sobre todo, en la época del 1 a 1. Enrique me contrató inmediatamente. Él tenía una cochería en un lugar del Gran Buenos Aires. Tampoco voy a decir cuál era. Porque actualmente sigue funcionando. Mi trabajo era sencillo. En general me tocaba la noche y madrugada. Tenía que preparar los cadáveres para su velatorio. A veces preparaba café para los deudos y luego, en los casos en los que el cortejo partía a la mañana o al mediodía, cerrar las puertas y reacomodar el cadáver para su traslado. Les debo confesar que los primeros días me daba impresión, porque más de una vez escuchaba voces o golpes dentro de los ataúdes. Una noche, en la que el velatorio había terminado temprano por falta de gente, me quedé mirando la tele. Era muy extraña la distribución del lugar, porque el salón donde descansaban los cuerpos para su traslado posterior era donde también se acomodaban los cadáveres y se apagaban las luces para que no se deterioraran más. Imagino una oscuridad total y el olor a flores de cementerio. Todo eso ocurría a mis espaldas, porque en un rincón Enrique había puesto un televisor blanco y negro con una antena. El cable en esa época recién comenzaba y era carísimo. Entonces, yo estaba sentado en una silla mirando la tele en un cuarto gigante en plena oscuridad. Y a mis espaldas, los muertos. Les aseguro que daba escalofríos. Una noche, mientras miraba televisión, sentí que me pedían ayuda. ¡Ayuda! Me quedé paralizado porque venía del único lugar del que podían venir, de los cajones de los muertos. Me di vuelta y encendí la luz y ahí veo sentada en otra silla a la anciana que acabábamos de velar. Sentada con los ojos abiertos, levantando la mano derecha como saludándome. Casi me da un infarto. En ese momento, detrás de la anciana, se asomaba Enrique, que había entrado sin hacer ruido y sostenía el brazo muerto de la mujer. Me mira y me dice: ¡Ayuda! Y largó una carcajada. Ahí descubrí la faceta más macabra de Enrique. Había sacado a la anciana del cajón, la sentó en una silla y la movía como a una marioneta. Enrique vivía haciendo bromas con los cuerpos. Él decía que era la única manera de reírse de la muerte. Yo no entendía por qué lo hacía, pero era algo recurrente. Incluso a veces cuando los deudos se iban y nos tocaba retirar los cuerpos, dejaba papelitos en las manos de los cadáveres, con insulto hacia nosotros, o les colocaba habanos en su boca a los muertos, o anteojos, lo que a ustedes se les ocurra. Todo, hasta el día en que los muertos lo empezaron a seguir a él. Enrique el funebrero me contó que empezó a notar un olor fétido en su propio departamento, que aunque se duchara y pusiera desodorante, el olor no se iba. La carne se le pudría en la heladera de un día para el otro. En ese momento, Enrique tenía peces en su casa que empezaron a comerse entre ellos hasta matarse mutuamente. Enrique empezó a soñarse dentro de un cajón y cientos de cadáveres zombies y muertos vivos le apagaban cigarrillos en su cara.
todo, hasta que lo empezaron a visitar en la vida real. Siempre a las 3 de la madrugada sonaba el timbre de su departamento. Primero atendía por el portero eléctrico y escuchaba risas. E inmediatamente sonaba el timbre de su puerta. Podía ver la sombra de 2 pies debajo de la puerta y observar por la mirilla y ver a 10 personas en el pasillo, todas con ropas antiguas, hombres con sombreros y paraguas y mujeres con peinetones que lo observaban. Enrique era valiente, lo debo admitir. Al abrir la puerta, ninguna de esas entidades estaba allí, o al menos él no las podía ver. Lo que empezó a ocurrir es que los muertos le empezaron a contar cosas de los vivos. En varios velatorios de gente mayor, Enrique veía a los ancianos que estaban en el cajón desdoblarse y dejar su cuerpo en el féretro, pero deambular por la sala velatoria, y siempre lo buscaban a él. Le contaban cómo sus hijos o yernos los habían estafado o incluso asesinados para quedarse con sus propiedades. Una noche, Enrique desesperado me dijo que un muerto se le había aparecido en el baño y le había dicho que cerráramos el velatorio porque iba a haber problemas. No llegamos a cerrar cuando 3 asaltantes ingresaron por la puerta y a los tiros les robaron a los deudos. Uno de los tiros entró por una lámpara con forma de vela que del otro lado daba mediante una pared muy fina a la oficina de Enrique. Y seguimos el agujero y trayectoria de la bala y por la altura hubiera impactado en la cabeza de él. Los muertos le salvaron la vida. Sin embargo, la historia de Enrique el funebrero terminó mal. Un domingo de junio de 1998 lo encontraron adentro de un cajón muerto, con todas las luces del salón velatorio encendidas. Coronas y flores a su nombre. Para la justicia, fue un suicidio. Sin embargo, nadie pudo explicar quién preparó todo para ese velatorio. Encontraron huellas alrededor del cajón y descubrieron que pertenecieron a un hombre que había muerto hacía 10 años. La gente cree que los que partieron están lejos y no saben que ellos están entre nosotros todo el tiempo y que de noche se dejan ver en medio de la oscuridad. Y algo más, en las coronas y arreglos florales alrededor del cajón de Enrique el funebrero, en lugar de decir tus amigos, decía para Enrique el funebrero, de todos tus muertos.